Arrancamos la última clase de este seminario, cómo llegar a nuevos mercados en el exterior, estrategias de marketing, internacionalización para la comercialización y penetración en mercados de destino, que lleva adelante Julián Cardoso. Hoy es la clase 3, con la que cerramos este proceso que fue desde una introducción al comercio exterior, eh, una introducción a lo que sería el marketing en destino, al conocimiento de la comunicación propia de la empresa y cómo plasmarlo para llevar adelante procesos. Y hoy vamos a ver estrategias en destino, cómo pensarse en destino y algunos casos. Y vamos a tener la presencia del embajador argentino en Bulgaria que nos va a contar cómo funciona ese destino, así como hicimos la semana pasada con República Dominicana y la anterior con Panamá. Lo primero que vamos a hacer es repasar las tareas que les pedimos que hicieran. Tomamos algunas para compartirlas porque es interesante empezar a repensar estos procesos. Y lo primero que aclaro es, que, primero que es hipervalorable para nosotros y recontra positivo que se hayan tomado el tiempo de hacerla. Y aunque vamos a hacer comentarios que puedan llegar a sonar como una crítica, no es una cuestión destructiva, sino de pensémoslo juntos. ¿Por qué? Porque cuando dialogamos, al otro siempre se le van a ocurrir cosas que a mí no se me ocurren. Entonces, desde ese lugar del diálogo, vamos a poder ver algo que es muy común en las empresas, que es que, eh, primero, no es habitual hacer investigación de mercado sobre consumidores. Mucha de la investigación de mercado que se ha vendido a precio accesible a pymes eh, no ha llevado a que la imagen de esta herramienta sea positiva en general. Eh, Buena parte de esto fue llevado siempre adelante por psicólogos más que por investigadores en comunicación o en antropología, y entonces suelen darle a las pymes respuestas que son como inentendibles. Hoy vamos a partir de esas herramientas que son inentendibles para entender cómo funcionan y para que nos sirvan. El ejercicio que les habíamos puesto consistía en repensar de una manera como jugando, como si fuera una persona los productos. Entonces yo agarré este primer caso que es de unas barras de chocolate, me voy a tomar el atrevimiento, sé que está justo, había visto que estaba conectado. Si tenés algún inconveniente en que use tu marca, porque es la única que tenía la referencia de qué marca era, como ejemplificación, decímelo ya y paso al que sigue, igual te va a recontra servir. Pero barras de chocolate rellenas con vino. Entonces, dentro de la familia de productos, ¿qué lugar ocupa? Y nos dice que es como un tío canchero, porque le hicieron una renovación del packaging que lo hacía como más liviano y más accesible que los principales de la familia. Después, bueno, y si el producto fuera una persona, lo describe como una mujer independiente de 35 años, que disfruta de la gastronomía, de los placeres en las pequeñas cosas, que cuida su salud corporal, que le gusta el vino, que escucha música pop y que ve series como de actualidad. Que si escucha música lo hace haciendo ejercicio, o sea que es aparte una persona fit, eh, que su principal aplicación es, en el teléfono es Google Maps, Spotify y la de Nike para hacer ejercicio. Entonces ya si está Google Maps es una persona que está, y que nos dice que la escucha en el auto, mucho tiempo arriba del auto, viajando o recorriendo. Además una persona perseverante, luchadora, reflexiva. Todo esto, esta es información hiper valiosa. Tratemos de ponernos como en abogado del diablo sobre esta información. Entonces lo que vamos a ver es, si el producto es un tío canchero, es eso, ¿no? Es la imagen así como del porteño canchero, pero si es una mujer de 35 años que disfruta de la gastronomía y de las pequeñas cosas, se parece más a esto, ¿sí?
y tiene más elementos de sofisticación que de canchero. Entonces, ahí es donde estos modelos nos ayudan a entender qué creemos que estamos comunicando, cuál es nuestra expectativa y qué es lo que está pasando. Si yo tomo el empaque de ese producto, este tiempo de arrepentirte, perdón, y antes que eso, si yo pensara en una mujer que ocupe el lugar de tío canchero, sería más esto. Pero esta imagen tiene menos de consumo de personas de consumos así gourmet sofisticados que la anterior. Esta es más probable que sea una tía canchera, pero eh, no necesariamente lo canchero que significa para todas las clases sociales o todas las tribus urbanas. Y el empaque es este. Y este empaque se parece más a la mujer anterior que a esta. ¿Sí? Entonces, cuando pensamos en el rol que ocupa el, el producto dentro de la familia de productos, tiene que ver con también qué lugar le daría el consumidor. Y probablemente no sea la tía canchera, sino que sea la madre. O eh, no sé si una tía canchera, pero sí como una tía a la cual preguntarle de cosas sofisticadas, pero probablemente no una tía que me lleve a ver el recital de Tini, ¿sí? Probablemente sea una tía que me enseñe lo que es el jazz. Es distinto, ¿sí? Entonces, cuando yo empiezo a ajustar esas metáforas y esas percepciones metafóricas, empiezo a ajustar lo que puedo comunicar, porque después la expectativa es comunicar en Francia, España e Italia a través de influencers. Si soy un tío canchero, probablemente mi influencer sea Coscu y la plataforma que voy a usar es Twitch. Pero si estoy en Twitch, estoy construyendo un público distinto, que si busco un influencer más parecido a esta tía joven y canchera, donde puede ser, no sé, siguiendo con Coscu, la streamer la chilena, que tiene mucha vida y mucha presencia en Argentina, y que aparte nos serviría para internacionalizar el producto, eh, pero también es otro producto y es otra plataforma. Y si fuera la de la imagen anterior, mi imagen de producto, yo estaría pensando más en que pueda dialogar con, no sé, Paulina Cocina, por ejemplo, que es más parecido a esa imagen descrita. Pero cuando describimos cómo sería el producto si fuera una persona, nos tiene que llevar también inmediatamente a cuáles son sus amigos, es decir, aquellos con los que podría dialogar y aquellos que se sentirían cómodos dialogando con él como persona. Y cuando hacemos ese juego, el resultado que nos va a dar es algo que en comunicación se llama el enunciatario, pero que para nosotros va a ser como el aspiracional del cliente, que no va a ser necesariamente el tipo que lo compre efectivamente, pero porque va a ser además el aspiracional de ese cliente que nos compre, es decir, alguien que puede salir a sentarse a comer en un lugar relativamente sofisticado con una persona y sin sentirse incómodo, es un aspiracional, por más que ese sea una persona que nunca haya pisado otra cosa que no sea, no sé, estos bares para taxistas, ¿cómo se llama? Cachito Premium, que hay por acá por la ciudad, o lo que era el Pancho 46 ahí en Constituyentes hace muchos años, ¿sí? Por más que solo sea consumidor de esa parada de taxis, pero sí se siente cómodo con eso que nosotros le proponemos, es decir, ser el amigo que puede disfrutar de este consumo, vamos a estar más cerca de que nuestra comunicación sea más eficiente. Porque otra de las cosas que propone las respuestas a este ejercicio es eh, trabajar más con social media que con medios tradicionales, porque dice que en la radio y la televisión, además de que es caro, no es fácil segmentar. Santi, ¿te puedo hacer una Y pregunta al respecto? dale, Vos hablas de aspiracional, ¿no? Y a mí, sí, a mí me suena como decían las abuelas, ¿no? O sea, y permítame la licencia, ¿no? Cagar más alto de lo que da el culo. Digo, y
¿tiene que ver con esto o es un poquito más profundo? Digo, a ver, de repente, yo quiero ir a una cena y yo no tomo todos los días en mi mesa un Rutini, para decir una marca, digamos, aspiracional. Pero ese día que vos me invitaste a tu casa del country, que íbamos a comer un asado, caí con 2 botellas de un Rutini Reserva, etc. Digo, no compro ese chocolate divino que acabamos de ver, ¿sí? Pero como vienen mis amigas y vienen las chicas y qué sé yo, y es el té de la tarde, tengo que poner algo para agasajarlas y algo que sea quizás hasta por fuera de mi bolsillo, pero que yo hago un esfuerzo para comprar. Sí, no es exactamente como decís, no es ese cagar más alto que el culo, esto es, en ese mismo ejemplo, te invita un amigo a su casa del country y vos tenés 2 amigos para elegir que te puedan acompañar. Uno, la última vez que se cambió el jean y que se puso ropa elegante fue en 1997, cuando fue el casamiento de 15 de la prima. Y el otro es más amable para hablar, es sociable. Lo llevas al grupo que lo lleves y se pone a hablar. Y si le hablan de consumos más sofisticados que él no conoce, hace una sonrisa y siempre tiene una respuesta para quedar agradable en el grupo. ¿Con quién crees que irías para sentirte más cómodo? ¿Con el que sabes que te va a hacer pasar un papelón? ¿O con el amigo con el que te vas a sentir cómodo? Con los productos es lo mismo. Vos no elegiste el Rutini porque crees que ellos te van a percibir como mejor persona. Vos elegiste el Rutini porque es el amigo que te va a hacer sentir más cómodo en esa reunión. De la misma manera que si en vez de invitarte al country, te invita tu grupo regular de amigos con el que se juntan a comer asado todos los miércoles después de jugar al fútbol, que se conocen demasiado y que las casas son como más humildes, no caes con un Rutini, porque se sentiría incómodo de la misma manera que vos no irías vestido de traje a esa reunión. ¿Sí? El Entonces, aspiracional es eso. ¿Eh? déjame maximizar en función Dale. del aspiracional. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que yo hago un producto con ciertas calidades y cierta característica que puede ser, voy a poner un ejemplo cualquiera, digo, puede ser para un mercado ABC1 de un bolsillo pudiente, pero puede ser aspiracional para el resto de la población, no importa, digamos, cuál sea su poder adquisitivo o su clase social. Exactamente. Vos podés vivir en el barrio más humilde, en la casa más humilde y tener los amigos más humildes. Si vas a comer un asado de amigos de mitad de semana, no pasa nada, pero si te invita al cumpleaños de la esposa, o si te invita al cumpleaños de su esposa, tu amigo, y es una reunión en la que va a estar la familia y que ya es una reunión que no es de las comunes, sino que es un evento especial, vos caes con un amigo especial. En este caso puede ser el Rutini o este mismo chocolate del que estamos hablando. Y ahí es donde viene que me trajiste justo para seguir con esto de la elección de qué medio comunicar. ¿Por qué? Porque si yo trabajo con influencers o trabajo con modelos de segmentación en redes sociales, solo le estoy hablando a los que ya sé que me van a comprar. Y me estoy perdiendo un segmento muy grande de gente que me podría comprar, que me va a llevar a estas reuniones, que me va a hacer probablemente no el 50% de la facturación, pero sí un porcentaje importante, que lo estoy dejando afuera. A mí me tocó una vuelta a través de tu amigo Beto, trabajar, estuvimos colaborando con un productor musical, ¿no? Y entonces él me preguntaba, bueno, y entonces cómo para armar una campaña para Facebook. Y yo le decía, mira, vos tenés 2 formas de pensarlo. Trabajar solo para pensar que vas a vender y poder tener resultados medibles en para este show, entonces vos ahí tenés que pensar,
¿cuánta plata tengo que darle a Facebook para que me muestre a la gente, para que esa gente haga la compra impulsiva y me compre? Entonces yo con eso sé que publicité 20.000 pesos y vendí 2 entradas. Si para esa ratio cada entrada me sale, se la estoy vendiendo a la gente a 3.000 pesos, me costó 2.000 pesos extra cada entrada. Por tanto, ahí se me complica. Entonces, ¿cómo ajusto para que el número me dé más o menos de empate? Eso es como una engaña pichanga. ¿Por qué? Porque como vimos la semana pasada, la compra impulsiva es una parte menor de la compra. Es la que yo veo siempre y es la que percibo que funciona. Pero hay otra parte que tiene que ver con cómo la comunicación quedó sedimentada en la cabeza del consumidor y la entrada, si yo lo hago en el tiempo, probablemente no va a ser para este show, pero estos avisos de ahora hacen que se enganchen en seguirme para comprarme una entrada dentro de 3 meses. Y para ese proceso, donde yo ya no pienso la comunicación como parte del costo, sino como una inversión estratégica de mediano plazo, la televisión no es tan cara, porque es verdad que el segundo oficial a través de los canales o de los bolseros es muy caro, pero a través de las productoras, los PNT, no son tan caros, o por lo menos no son mucho más caros que un influencer. Entonces, por ahí puede ser mucho más eficiente en términos de posicionamiento una semana que me nombre, no sé, Janina Latorre en LAM, que 4 posteos con Paulina Cocina, por ejemplo, ¿sí? El costo de la publicidad se tiene que medir en relación de ese público amplio al que le estamos hablando, donde por ahí ni siquiera soy yo el que va a comprar la entrada para ese recital o el chocolate. Puede ser mi hija porque viene mi cumpleaños. O puede ser mi hija porque se dio cuenta que me gustaba esa banda y entonces me compra la entrada para que yo vaya a ver al recital. ¿No? Eh, lo que dije la semana pasada. Facebook nos trajo un concepto erróneo sobre lo que funciona en publicidad, que es esta idea del cortoplacismo y del consumo medible rápidamente por impulso. El consumo por impulso no es necesariamente el que va a sostener el negocio. A Coca-Cola le pasó. Coca-Cola empezó a perder en los últimos 20 años eh, mucho consumo impulsivo en la puerta de los supermercados y de los kioscos de las adyacencias, de los envases chiquititos. ¿Por qué? Porque la gente, más en Europa y en Estados Unidos que en América Latina, compra por internet. Entonces esa compra impulsiva del estar al lado la perdieron. Y si ustedes prestan atención, hace 10 años que Coca-Cola, hasta ese momento Coca-Cola había empezado a comunicar más parecido a Pepsi, esta cosa de los jóvenes divertidos que se juntan y toman eh, Coca-Cola. Y lo que se dieron cuenta es que ellos tenían que volver a hablar de la familia. Esto es, mostrar escenas de consumo familiar para que vos no compres la Coca-Cola de manera impulsiva, sino que la tengas en tu mesa todos los días y que eso sea una compra programada. Y con eso compensaron la caída de la compra impulsiva, que sigue habiendo en algunos lugares, más en América Latina que en Europa, pero la compra impulsiva no te resuelve la venta a largo plazo, porque es un impulso. Vos tenés que trabajar la venta sostenible en el tiempo, y la venta sostenible en el tiempo es a través de procesos de comunicación de largo plazo, es a través de ocupar un lugar en la mente del consumidor, ¿sí? Que tu chocolate sea equivalente a comprarle el chocolate Milka en la cabeza del consumidor, que si no es el 1, que sea el puesto 2, pero que esté ahí, ¿sí? Vamos con este caso de pescado. ¿Querías agregar algo, Juli? No, 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 No. digo, me quedo pensando, digo, cómo uno desde ser pyme, ¿no? Sí. Maneja muchos datos, digamos, que no son información, ¿no? Porque Eh, esto que vos decías, posteo y vendo a mis seguidores, es como
cuando viene tu hijo del colegio y te dice, che, papi, hay que vender 10 rifas. Bueno, termina comprando el tío, la tía, la abuela, el primo, y ahí vendiste las 10 rifas, pero porque eso es una sola vez y no tenés que vivir de eso. Porque si tuvieras que vivir de eso, se te acaba el círculo y después ya no tenés más clientes para esa rifa o para ese perfume o para lo que fuera. Entonces, también me llevaba a pensar que desde el punto de vista de las herramientas de comunicación, ¿no? Uno puede generar de su producto el aspiracional para diferentes sectores del mercado y que esa clientela puede ser infinita, ¿no? O sea, exagerando, ¿no? Porque hay algunos productos que se van a limitar en algún punto, pero digo, qué interesante poder pensar en esa visión sistémica, ¿no? De qué estoy produciendo, a quién se lo quiero vender, pero cómo lo quiero comunicar y cómo hago. Y este ejemplo de Coca-Cola que vos ponías era buenísimo, porque estudiamos durante muchísimos años en marketing internacional cómo era la gran estrategia de Coca-Cola que había llevado el producto a las manos del consumidor con las heladeritas en todos los lugares públicos para que vos, por impulso, te tomes una coca abriendo la heladera. Y hoy todo eso es al revés, porque ahora la gente compra por internet y no es tan rentable comprar la botella chiquita, sino que tenés que comprarla de 3,5 litros. Digo, para poner un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo va cambiando, digamos, el tema del consumo y cómo uno desde la pyme tiene que ir adaptando y generando esos pequeños segmentos de mercado, o nichos, llamémoslo como quieran, para poder seguir teniendo clientelas activas y vivas y estar, digamos, surfeando arriba de la ola, ¿no? Totalmente, totalmente. Ahora este producto de los productos congelados, la primera respuesta me encantó porque no sabría qué responder dentro de mi familia de productos quién es. Si yo pienso en el pescado como un pescado, no es parte de la familia, o bueno, como mascota, pero no es esa la idea. Esto es, si yo vendo pescado y vendo mariscos, y cuando hablo con los clientes, a pesar de que me llamen para comprarme mariscos, me, me digan siempre que soy el señor de los pescados, el pescado ocupa un lugar central en la construcción de esa familia de productos. Eh, para esto todavía se sigue utilizando como metáfora la familia tradicional que viene de la década del 50, es decir, el padre proveedor, la madre que acompaña y dirige el hogar, y los hijos con sus diversas características, más de los primos, etcétera, agregando. Más allá de lo discutible en términos de cómo ha evolucionado la sociedad y todo, pero digamos, como estructura de organización, es una metáfora que yo recomiendo mantener. Después, si nos sentimos más cómodos, decimos la madre como jefa de hogar, en la intimidad de la discusión, pero digamos, como metáfora para entender, entonces hay alguien que es el jefe y alguien que acompaña al jefe, y alguien que vive de ese jefe que serían los hijos. ¿Sí? Digamos, esa estructura en términos de metáfora. Entonces, si me dicen el señor de los pescados, bueno, el pescado es el padre de familia, ¿no? Y los mariscos son esos hijos, y probablemente si yo vendo calamares y vendo camarones, y los calamares son los que más se venden, bueno, probablemente los calamares sean el hijo exitoso, y los mariscos sean ese producto nuevo, es el hijo nuevo que todavía no conocen, pero que les resulta simpático. Entonces yo ya con esas metáforas sé cómo me están viendo mis clientes, y me ajusto a esa visión. Si fuera una persona, sería una persona joven que utilizaría ropa de color celeste azul, con unas crocs, escucha cumbia y la serie favorita sería Chasing Monsters. Entonces, ahí, para mí la imagen de eso es esto. Yo no sé si necesariamente el aspiracional de mi cliente sea comprar un pescado elegante, ¿sí? Si después me dice que, bueno, que además escucha la música playa o en un barco navegando, entonces ya ahí probablemente no sea tanto
la cumbia 420, sino más probablemente la cumbia más romántica, la cumbia santafesina. Y entonces ya cuando vos cambiás de la cumbia 420 a la cumbia santafesina, podés estar pensando que en realidad tu producto es eso. Y no es lo mismo comunicar uno que otro. Y más allá de que pueda resultar relativamente jocosa la comparación, es clave para entender de qué estamos hablando. ¿Por qué? Porque eh, si tiene tres aplicaciones, que serían Instagram, Twitter y Twitch, el primero, el 420, no es twitchero, tampoco tuitea. En términos de cofradías musicales, Twitter es más para el pop coreano, Instagram es el que se adapta a casi todos los géneros, y Twitch segmenta un público o gamer, y musicalmente es más de el que le gusta, digo, es el equivalente en nuestra generación, así los de 30 y pico para arriba, de 30 y pico a 40 y pico, a lo que era ver el programa Mar de Fondo de Fantino en Teis Sports. Es decir, un programa de conversación donde el placer era quedarse chusmeando, un grupo de gente charlar. Twitch funciona de esa manera. La mayoría de los streams es vos viendo lo que hace el otro, ¿no? Es vos espiando. Y la posición del espía no es una posición activa, ¿sí? Entonces, si yo digo que es fanático de Twitch, mi producto es un mirón, no es un producto que está adelante para ser comprado, consumido, ¿sí? Entonces, esos pequeños detalles de las metáforas son los que además me van a hacer dónde comunicar, porque si mi producto es un twitchero, yo voy a pensar que mi comunicación tiene que ir a Twitch. Y tendría que estar seguro de que mi segmento está en Twitch, ¿no? ¿Y de qué manera le hablo? Lo mismo para Instagram, lo mismo para Twitter. Este, y, y después esto de pensar que tendría una vida tranquila, pero difícil de sobrevivir porque tendría personas cazándolo, no estamos pensando en el pescado que va a ser atrapado finalmente, sino en esa persona que encarna todas las virtudes de ese pescado que yo estoy vendiendo. Eh, y después me gustó cómo pensó la estrategia. No quería decir me gustó porque parece que estoy valorando. No, no, no es valoración en ningún caso, ni en lo anterior ni en este. Es muy piola cómo utilizó las herramientas digitales para pagar, tratar de pensarse ahí, jugar con el influencer, pero es lo mismo. Y se pensó multimedia, tanto el influencer como la tele, pero ahí lo mismo es, ¿en qué plataforma? ¿Qué voy a decir? ¿Quién voy a contar que soy elegante o voy a contar que soy el muchacho de sombrero? Sí, Juli. Ah, No, perdón. no era yo. Ah, este, bueno, donde no haría publicidad en Corea o en África, bien, es como de sentido lógico, pero probablemente eso es para pensar, bueno, mi producto, ¿dónde no tiene que aparecer? Y la verdad que no me interesa aparecer ligado a los productos, a los programas de chimentos, porque los valores del chimento no los comparto. Tenía más que ver con eso la pregunta. Este es el caso del fango desinflamante para equinos, ¿no? Que piensa el producto como el hijo mayor, que es con el que empieza todo y traza el camino de los demás, y es un personaje de 18 años que usa ropa cómoda pero de buena calidad, escucha rock nacional y la serie favorita es Breaking Bad. Entonces yo miro esto, no estaba en el arroba de qué empresa es, así que no sé, pues yo busqué, bueno, el fango desinflamante y los productos que me aparecen son estos. En el mercado, los primeros que aparecen en la búsqueda de Google de imágenes. ¿Cuál de estos sería rockero? Porque ahí lo que te enfrentás es como un límite de lo que es lo esperable para el segmento, la imagen de los envases. ¿Cuál de estos envases es un envase rockero? ¿O cómo convierto este envase en un envase joven y rockero? ¿Sí? Porque la persona que está describiendo es esto. Sí, un joven de jean y zapatillas, que le gusta Breaking Bad, que bien puede ser el personaje principal de la serie.
¿Cuál de todos estos envases se parece a eso? Y ahí es donde, digamos, lo mismo que con el chocolate o con el pescado anterior, necesitas un profesional de la comunicación. Y un profesional de la comunicación no es mi prima que sabe diseñar, no es el pibe que me puede hacer un lindo logo, ¿no? Sino que es alguien que entiende el proceso de la comunicación, que entiende que del otro lado hay gente que consume esa comunicación y que tiene un modelo para procesar ese consumo de la comunicación. Y ahí es donde, bueno, si yo quiero ser rockero, tengo que cambiar el logo, probablemente, pero es más que cambiar el logo. Es el logo y donde aparezco. El logo y las promotoras como están vestidas para acompañar en un evento. Es qué evento, ¿no? En este caso hablaba también de una cosa que era muy piola, que era armar cursos de capacitación. Yo me acuerdo que este producto en el ejercicio anterior se enfocaba en Colombia. Si yo quiero dar cursos de capacitación pegados a mi producto en Panamá, es genial, porque los panameños piensan que nosotros los argentinos somos descendientes directos de Einstein. Entonces nosotros abrimos la boca y es genial. Colombia es más complejo. Yo cuando iba a los congresos de comunicación hace 15 años a Bogotá, o alrededor, en Medellín, o hablaba con colombianos acá en la maestría, yo decía, llueve, y todos me miraban como diciendo, qué hijo de puta, ¿cómo sabe de clima? Este tipo sabe. Ahora voy a los congresos y no digo llueve, digo, mira, fíjate que las nubes no tenés una formación de cumulus nimbus, sino que tenés una formación de nimboestratos. Por lo tanto, ahí medir la probabilidad de lluvia en el corto plazo va a ser distinto de lo que está diciendo el pronóstico meteorológico y tenés que actualizarte en relación a lo que te está diciendo el medidor de presión ambiental para determinar si llueve o no. Y ahora yo digo eso, 10 veces más sofisticado, y viste, se mira entre ellos diciendo, ¿me trajeron una Argentina para decir esto que cualquiera que estudia acá lo sabe? Porque Colombia se posicionó en términos de universidades y de generación de conocimiento en los últimos 15 años, así, palmo a palmo con las universidades argentinas y brasileras. Entonces, si pienso el curso de capacitación, lo tengo que pensar en qué contexto. Probablemente allá me convenga que hable un colombiano, a los colombianos, que además les gusta escuchar su acento, más que el acento argentino, distinto que el panameño, que cualquier acento que no sea el de ellos es de una persona inteligente. Entonces, esos microdatos que vos necesitas cuando te planificás la comunicación, necesitas la investigación de mercado y necesitas el saber de un profesional. Esto que decía Juan Manuel en la reunión anterior, ¿no? El primer problema de las pymes es la transición familiar y el segundo grave problema es el pasaje a la profesionalización. Que ahí cuando no lo ajustás, los problemas empiezan. ¿No, Juli? Sí, a veces cuando se habla de capacitación y formación es en lo comercial tiene que ver no solo con enseñarle a alguien sobre alguna sapiencia académica, sino es, bueno, che, cómo se usa el producto, cómo se utiliza esta herramienta, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que eso siempre es bueno y hay que tener, digamos, esa delicadeza de ver en el mercado de destino cuáles son las mejores formas para que esto ocurra. No sé, nosotros cuando abrimos una subsidiaria en Brasil, se llamaba la empresa Roma Luz do Brasil, eran todos los folletos en portugués, no estaba ese orgullo de la banderita argentina, industria nacional y compra argentina, porque en Brasil todo eso va para atrás, porque son recontranacionalistas, y yo tenía un gerente allá brasilero que era el que tenía el trato con los clientes, era el que hacía las charlas de formación, etcétera, etcétera. Entonces, como que hay que ver en cada terreno, ¿no? ¿Cuál es el plus para que esa comunicación llegue a buen puerto y uno después la pueda capitalizar? Exactamente. Después,
En el caso del software de gestión, como es el único producto, les cuesta pensarlo en términos de familia, y en todo caso ahí yo, como en el caso anterior, sugeriría como pensarlo como en el fango. Bueno, es el hijo mayor, ¿no? Es ese que se está empezando a defender solo en la vida. Eh, es ese que tiene que ir solo a mostrar que es algo que se está usando poco y que se tiene que usar. Yo pienso más en eh, un millennial joven o un generación Z viejo que está avanzando por la vida tratando de demostrar que tiene unos saberes que el resto necesita y que todavía no lo están incorporando. Ahí después esta empresa lo piensa más como alguien de entre 30 y 45 de elegante sport, y ahí yo me animaría a decir que está pensando en el vendedor más que en el producto, ¿sí? Porque si ese software va a resolver problemas de back office de las empresas, es probablemente alguien que usa una remera negra, anteojos y está todo el tiempo detrás de la computadora, ¿sí? Esto es, yo te digo que voy a contratar a alguien de sistemas para la empresa, y yo te traigo a un hombre de 40 años, de traje, este, hiper fit en el cuerpo, que habla muy bien, que es elocuente en la charla, y en la segunda entrevista te traigo a un pibe de 25 o 30 años, anteojitos redondos, remera negra, jean, y que me contesta todo con monosílabos. ¿Cuál de los dos parece más alguien de sistemas que me va a resolver los problemas de sistemas? Yo estoy seguro que el primero me va a traer quilombos porque se van a enamorar la mitad del personal, hombre y mujer de este, y se la van a pasar charlando. En cambio, el otro pibe le van a decir, se cagó la computadora, y el pibe va a decir, a ver, tac, tac, ya está. Y se va. Cero charla, pura eficiencia. Y si yo tuviera que pensar en qué software de gestión quiero, eh, no pienso tanto en un software amigable, pienso en un software eficiente. Y si además de eficiente es amigable, mejor. Entonces, esa es la idea que uno tiene que empezar a retrabajar para construir la imagen del producto. ¿Por qué? Porque como estamos diciendo desde el principio, la importancia de la imagen del producto es cómo me va a ver el consumidor, qué expectativas tiene el consumidor, ¿sí? Sí, acá yo veo, Santi, en ese tipo de productos que después terminan siendo un tangible porque es una ¿Sí? app o es un programa de ¿Sí? gestión, pero en el inicio es un intangible porque es saber qué quiere ese cliente y qué necesidades de informes o de controles o de seguimiento de su información necesitan y qué cálculos tiene que hacer el sistema para después llevarlo a una programación y que después sea un producto terminado, que este cliente apriete 2 o 3 botones y tenga el producto deseado. Entonces ahí hay un gap muy interesante, digamos, para desarrollar de qué manera, cómo y cuándo, porque no es que estoy vendiendo un termo con un mate y busco el aspiracional. Es un poco un desafío distinto, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo ahora estoy pensando en voz alta, nosotros estamos acostumbrados a la factura electrónica, ¿no? Y bueno, Panamá, por ejemplo, la está implementando recién ahora. Entonces, uno con este tipo de empresa de software, si estuviera ahí en el ya y ahora, hoy tendría 250.000 entrevistas para hacer. Pero, ¿cómo haces para estar ahí en esa góndola en el ya y ahora, desde la distancia y sin estar presencial? ¿Qué deberíamos construir para poder estar ahí en esas reuniones que hoy pueden ser virtuales, obviamente, pero tenés que estar y alguien te tiene que conocer para que te llamen, ¿no? O sea, porque si no, no Sí. funciona. Ahí tengo dos cosas para decirte. La primera, eh, un matiz.
no es el aspiracional en términos de consumo, pero cuando digo ese aspiracional es esto que yo te decía recién de cuál es la imagen del ideal de eso. Esto es, el software me tiene que remitir a ese pibe de anteojos calladito, pero que me va a resolver todo. ¿Sí? Eso es un aspiracional. Y por otro lado, tiene que ver justo con la otra parte de dónde harían comunicación. Entonces, está toda la estrategia tradicional, ¿no? De cómo hacer las clases, las cámaras, los mismos matices que para lo anterior, y después pensar esto que en redes sociales no, porque no es el medio de búsqueda de los gestores y que se valoriza mucho el contacto boca a boca. Y ahí, de vuelta, algo que habíamos aprendido hace mucho tiempo es que la publicidad no vende. Eso está claro. Si yo te pregunto, Juli, ¿cuántos avisos de Peugeot viste en los últimos 20 años? ¿Cuántos viste? Miles. ¿Cuántos Peugeot te compraste? Nunca, ninguno. Porque para Eso mí es el publicidad, Peugeot es muy lindo de diseño, pero es tallerista. por ejemplo. ¿Qué ¿Cómo te quiere decir estoy, ese es te estoy tallerista? dando? Sí, sí, sí. Bueno, porque están las cosas que se dicen, ¿y dónde están esas cosas que se dicen sobre las cosas? Porque la publicidad no vende, pero sí genera saberes compartidos entre todos. Entonces, si yo sigo pensando que tengo que ir a comunicar que estoy donde me van a comprar, lo que estoy pensando es una estrategia de venta. Entonces, lo que hago es contratar 10 vendedores, los mando a la calle a golpear puertas, y con eso, ahí entra una pregunta del chat. Para el software se podría pensar en un personaje virtual, incluso de carne y hueso. Sí, es una buena idea. Eh, y tiene que ver más con el contenido que después se le podría dar a un aviso o una serie de avisos. Ahora lo retomo, pero quería cerrar con esto que quería decir. Entonces, la publicidad no va a vender. Eso hay que sacárselo de la cabeza. Eso, como dije recién, Mark Zuckerberg, en pos de fortalecer su producto, expandió una idea que es falsa, que es que vos con publicidad vendés. ¿Por qué? Digo, Mercado Libre me cobra por hacer publicidad de mi producto adentro de la plataforma. Entonces, frente a las búsquedas, yo voy a aparecer y yo seguramente, si hago publicidad en Mercado Libre y en vez de pagar el paquete clásico, pago el paquete premium para que me muestre más veces y toda la bola, y eso todo lo pongo en el costo del producto, voy a vender un montón, muy probablemente. Ahora, respecto de lo que sería, si yo pienso que Mercado Libre solo le está mostrando a la gente que ya tiene ganas de comprarme y que me fue a buscar, entonces la gente ya resolvió la mitad del camino que fue a Mercado Libre a buscar mi producto, ¿sí? Mercado Libre lo único que hace es reordenarlo, pero la mitad del camino, que es la conducta de compra, que es voy a acercarme hasta el producto, ya le había resuelto a la persona antes de que Mercado Libre le muestre la publicidad, ¿sí? Porque el éxito de Mercado Libre fue construirse dentro del mercado como una referencia de precio de lo mejor y más barato y varias opciones, como una Exacto. solución, digamos. Entonces, siempre el negocio, digamos, de la venta online es para Mercado Libre, no es para, bueno, vos podés vender y podés ganar una plata, pero no es tu negocio. Uno está haciendo el caldo gordo a Mercado Libre, digamos, ¿no? Por eso cuando uno copia y hace su carrito de compra, tiene 2 clics. ¿Por qué? Porque no está construido de la misma manera y en esa inversión y de tantos años y posicionamiento de que todos vayan ahí, digamos, ¿no? Eso, hay dos maneras de verlo. O todo esto que está diciendo Santiago son todas boludeces porque yo puse el carrito de venta y yo vendo el 70% de mi facturación en Mercado Libre. Seguro que pasa porque funciona en muchos casos. Pero lo que nosotros les estamos proponiendo ver es, ok, imagínate si haces publicidad de veras afuera de Mercado Libre. Toda esa gente que no sabe que existís, la vas a buscar.
y le mostrás que existís. Y le mostrás que existís nada más. No lo obligás a comprar. Le mostrás que existís durante un año. Y le vas generando el deseo durante un año. Ese, que lo trabajaste durante un año, cuando te empieza a comprar va a ser un cliente recontra fiel. No va a ser un cliente de impulso. Y tu facturación puede ser totalmente otra. Solo que no vas a ver el resultado mañana y no te lo voy a poder dar con una métrica de Mercado Libre. No existe eso. ¿Sabes, Digamos, sabes, sabes, sabes a qué me haces acordar con esto? eh, Eh, Poner un aviso en el diario local de una ciudad del interior diciendo busco distribuidor, ¿no? Entonces, digo, y nada, pero vos ahí, alguien leyó, alguien le interesó, alguien te llamó y de un día para otro vos tenés parte de esa zona desarrollada comercialmente. exacto. Pero es que no te va a alcanzar con un aviso. O tenés que No, no, pensar que está tenés que bien, ser pero 2 meses de avisos, que si ese aviso se sostiene y lo cambiás para que sea interesante para alguien, ¿no? sí, sí, Pero obviamente, sí, obviamente. Lo sí, simplifiqué, sí, pero para graficarlo, ¿no? exacto. Pero que tenés que ir pensándolo como algo que no te va a volver. Cuando digo esto es, vieron que es difícil sacarle un mango a Coca-Cola. Esto es, no sé si alguna vez hicieron la prueba de ir a alguna distribuidora de Coca-Cola y decir, hola, ¿me regalás una botella? No existe, yo no conozco a nadie que se la hayan regalado. O sea, te canutean una botella para una fábrica que hace miles de millones de botellas y te canutean una, si les vas a pedir. ¿Estamos de acuerdo? Cuidan el centavo. De la misma manera que yo no conozco empleados de Coca-Cola, digo Coca-Cola por elegir una grande, o de personal, o de Movistar, que ganen una fortuna y que vayan al jefe y le digan, che, quiero ganar más plata, y que le digan, dale, somos Movistar, tenemos más plata para vos. No existe. Cuidan el billete. Ahora, Coca-Cola, personal que antes era Telecom, etcétera, gastan fortunas en publicidad. ¿Por qué? ¿Porque son giles y derrochones? ¿O porque entendieron que esa inversión no vuelve a corto plazo, vuelve en el mediano plazo y si se sostiene en el tiempo, se sostiene la escala de ventas? ¿Sí? ¿Por qué hacen mucha publicidad? ¿Porque tienen guita? No, porque entendieron que la inversión hay que hacerla a largo plazo. Sí, Después están las limitaciones de cada uno. es Sí. como la publicidad en el fútbol, en la Copa Libertadores o en el ¿Eh? fútbol, digamos, es así, es millonario, pero bueno, los que están ahí tienen un impacto porque hay millones que te están viendo, que vos aparecés y que vos te posicionás de una manera, ¿no? Porque en el fondo, todos tratamos de sentir cierta comodidad cuando tomamos una decisión. Esto es, no ser el único Gil que tomó la decisión. Entonces, si yo llego y tengo en un local, voy a comprar mi primera camioneta, y tengo una Toyota que auspicia la Copa Libertadores y una, no sé, qué sé yo, porteñita al lado, que no la conoce nadie. Pero que cuando yo miro los productos, la porteñita carga el doble de peso, tiene amortiguadores de mejor calidad porque son desarrollados acá y no tienen no sé qué problema que se importa de otro lado, que tiene el sistema de válvulas que son indestructibles, que tiene una carrocería que es más liviana pero el doble de fuerte que la Toyota, o sea, es 10 veces mejor. ¿Cuál voy a terminar comprando? El 90% de nosotros la Toyota, porque en algún momento la vio en la Copa Libertadores, y por lo tanto tiene plata para hacer publicidad y por lo tanto debe ser mejor, o por lo menos no voy a ser el único que se equivoca comprándola. ¿Sí? Lo otro es una apuesta. El producto es 10 veces mejor, pero no lo conoce nadie. ¿Qué es lo que nos pasa cuando vamos a vender nuestros productos como pymes a la mayoría de los clientes? ¿No? La primera vez es, ¿quién te conoce? ¿Por qué me voy a arriesgar? Y ese trabajo se hace yendo a visitarlo. Entonces, llame a mí, me vieron la cara 10 veces. Entonces, ya me conocen. A partir de ahí me empiezan a comprar. ¿Sí? No hay nada revolucionario en lo que yo digo, es simplemente que nos acostumbramos de Facebook para acá a pensar que era distinto y no, sigue siendo igual. Después,
peras y manzanas. Este me gustó cuando lo armaba. Eh, y ahora van a ver por qué. El producto principal sería como el padre de familia, porque se armaron toda la familia de productos alrededor. ¿Y cómo sería esa manzana que estoy vendiendo si fuera una persona? Tiene 90 años, camisa de jean, bombacha de campo, toma agua y come semillas, escucha melodías sin letra y le gusta la casa de papel. Y vive como en el campo con árboles. Tiene Google Maps, la cámara y los contactos. Eso es todo lo que usa el teléfono. Eso para mí es esto. Perdón. Eso es una manzana tentadora que yo me comería. Eso no es una manzana, por lo menos que yo me comería, ¿no? Todo bien, me sentaría a escucharlo, pero probablemente tenga unas historias maravillosas, pero ya me lo imagino un hombre callado, ¿no? Porque no escucha música con letra, escucha música sin letra, tiene poco para decir, ¿no? Probablemente con una mirada me conteste, pero no es una manzana que yo me comería, no es una manzana apetitosa. Imagínate si yo voy por la vida vendiendo manzanas que dan esa imagen. En cambio, este, más apetitoso es esto, ¿sí? Si fuera una manzana, sería más comestible el de la pala que el señor del bastón. Si yo pienso que mi producto es ese señor probablemente sea la imagen de respaldo de la empresa, pero para imagen de producto es complejo, porque si estoy vendiendo una manzana, y los atributos de la manzana o de la pera tienen que ser el atractivo visual y lo apetitoso, tiene más atractivo visual el muchacho de al lado. Puse un muchacho para que después no me acusen de misógino, de que solo pongo fotos de chicas tentadoras, pero funciona igual, ¿sí? Eh, Uno es un producto, es más, no tiene por qué ser inteligente el de al lado, porque la manzana tiene que ser apetitosa. Yo no busco la manzana para conversar, y probablemente el señor mayor sea para conversar, ¿sí? Entonces, cuando pensamos a nuestro producto como persona, no tenemos que pensar eh, más para este lado. ¿Por qué me gustaría, por qué ese producto tendría que ser interesante para otro? ¿Sí? Eh, Pasa el que sigue. Después, la cinta para sublimar, que lo percibe como el producto madre, porque es el primer eslabón del producto que se crea a partir de la cinta. Si fuera una persona, sería alguien de 25 años que usa ropa blanca de poliéster. Su comida favorita es el mate con bizcochitos y su serie favorita Los Simuladores. Algo que es interesante. Si hoy tiene 25 años, tenía 2 años cuando se daban los simuladores. O sea que estamos hablando de una persona al menos nostálgica o poco conectada con la cultura de su época, ¿sí? Que sería alguien así. ¿Esa es la imagen que yo quiero para mi producto? Probablemente sea, no sé, pero bueno, esos detalles, como venimos viendo con los anteriores, hay que trabajarlos. Generalmente tendemos a pensar, eh, el producto es yo. Entonces, si yo soy una persona tímida, mi producto es tímido. Y la verdad que mi producto puede tener, como mis hijos, su propia personalidad, ¿no? A mí lo que me encanta de mis hijos es que son totalmente distintos, con el mismo ADN, con el mismo amor paterno y materno, con casi los mismos límites, pues se llevan unos cuantos años y el otro me agarró más viejo y probablemente más permisivo, pero con casi los mismos límites, todos tienen dos personalidades totalmente distintas, eligen cosas distintas y el mundo dice cosas distintas de ellos. Yo me encargué de darles todo lo mejor para que eso que digan de ellos sea positivo. Y esto es lo mismo. Yo hago todo lo mejor para que mi producto digan cosas positivas. Ahora bien, la personalidad de mi producto tiene que ser la del producto, la que haga sentir cómodo al cliente, la que haga sentir que ese mate con bizcochito significa algo. Eh,
no estoy claro, no tengo claro qué es este producto, ¿no? Simplemente para plantear una discusión, pero digamos, si yo compro la cinta para sublimar, ¿estoy necesitando un producto con el que me quedaría a tomar un mate y charlar de la vida? ¿O estoy necesitando un producto que sea palo y a la bolsa? Que yo sienta la eficiencia. Alguien que toma mate con bizcochitos no es necesariamente la imagen de alguien eficiente, es alguien que está tomando mate. A mí me decís alguien que toma mate con bizcochitos y yo pienso en lo peor de un empleado público municipal. No porque no tome mate con bizcochitos, sino que esa es como la imagen social del mate con bizcochitos. Y por ello no necesito contratar un empleado público. Lo que necesito es comprar a alguien que me da soluciones, ¿sí? La única cinta que se adapta a esta máquina, o sea, viste, así es lo mejor, es un amigo gamba. Entonces, un amigo gamba no es un amigo que toma mate con bizcochitos, ¿sí? Entonces, ese tipo de metáforas tengo que después tenerlas claras en la necesidad del consumidor, del cliente, y después tengo que ver cómo las cuento. Este, Santi, es muy bueno, ¿no? Porque yo cuando te voy escuchando digo, ¿cuántas veces, ¿no? Nosotros en lo empresarial tomamos acciones y decisiones y creemos que lo que estamos decidiendo, eligiendo y haciendo efectivamente significa totalmente lo contrario para algunos de esos otros, no para todos, pero para algunos de esos otros. Entonces esa construcción, ¿no? Del emisor y el receptor, y en el medio de lo que uno tiene que comunicar, qué importante es, ¿no? Porque uno muchas veces dice, ay, la puta madre, y invertí tanta plata, tanto tiempo en este catálogo, en esto, en lo otro, que yo, y no funcionó. ¿Sí? Ah, no, pero en realidad no funcionó el gerente tal que lo hizo mal o el consultor tal que lo hizo mal. No, capaz que no funcionó el concepto de lo que uno tenía que comunicar. bueno, es el caso que citabas vos, no lo voy a volver a citar yo, pero digamos del desarrollo de un catálogo folleto. Si vos pensás que tu comunicación es un folleto, tenés un problema. Hiciste un folleto, no hiciste tu comunicación. Tapaste un agujero. Diseñar el logo no es diseñar la imagen de tu marca, es diseñar el logo. Dice cosas, pero no dice todo, ¿no? Vos podés tener el mejor logo, pero si el packaging es como esos productos que mostrábamos ahí del fango, estándar, ese frasquito blanco con tapa rosca, es difícil verlo como un frasco rockero. Salvo que, viste, haga frascos negros con contraste de color, pero si no, el frasco No, blanco, lo que pasa es que los rockeros generalmente usan aditivos en su vida de consumo y entonces después ven todo como rockero. Este, no, lo que es quiero decir viejo, es que lo que quiero decir es que muchas veces qué inconsistencia hay, qué bipolaridad, digamos, ¿no? Existe dentro de lo que nosotros tenemos como piezas o acciones de comunicación dentro de una propia organización, ¿no? El logo es fuerte y significa tal cosa y bueno, tengo que vender algo que es tierno y dulce y entonces en el catálogo hago algo tierno y dulce, pero con un logo así bien fuerte, como si fuera la industria metalmecánica, pero estoy vendiendo, no sé, una crema para curar la paspadura. Digamos. Entonces es como, como muy interesante cuando, bueno, transitamos los procesos de análisis y de diagnósticos con Santiago en las empresas, vamos viendo todas estas cuestiones y cuando vos muchas veces te enfrentás a los que toman las decisiones en esas organizaciones, como ya tomaron esa decisión y como con ese catálogo llegaron hasta acá y vendieron y qué sé yo, y la sobrinita le posteó algo en Instagram y con eso vendieron 4 o 5 cajas de su producto, ya lo tienen como, digamos, como una prueba empírica histórica de que eso funciona y que está bien, ¿no? Entonces, digamos, el incentivo a repensarnos, ¿no? Esta palabra tan de moda que está de reconstruirnos, ¿no? Entonces, digo, ¿cómo hacemos, ¿sí? Para que
desde el conocimiento histórico de lo actuado, que nos hizo llegar hasta acá, poner un plan de comunicación para el desarrollo productivo y de las exportaciones de cada uno de los procesos, ¿sí? O mismo del mercado interno también, pero que tenga esa inversión y todas esas acciones confluyendo en un master plan que sea lógico y que tenga objetivos medibles en el mediano y en el largo plazo, ¿no? Eso sería para mí un desafío interesante para todos los que están participando de estos cursos, ¿no? Totalmente, porque dicho así, yo me imagino el fantasma, bueno, ¿viste? Eso es Coca-Cola, lo puede hacer, ¿no? Porque es el más. No, el master plan es pongamos el culo en la silla, diagramémoslo, planifiquémoslo, entendamos los plazos, y después los costos no tienen por qué ser exorbitantes, digamos, no tienen por qué estar afuera de lo posible de una pyme, porque la pyme gasta muchísimo más de lo que te vas a gastar en comunicación en cosas ineficientes, ¿no? Esto es, ese diseñador que contratamos una vez, que nos hizo el logo, realmente le pagaron una fortuna y quedó ahí, y eso es plata tirada, no un plan de comunicación, ¿no? Eh, Dejé de compartir porque quería verte la cara, espera, te vuelvo a compartir. Me da vuelta. Bien, y con eso cerramos esta etapa de devolución. Igual, si tienen preguntas, háganlas, estamos para eso. Eh, y para cerrar este seminario, vamos entonces a ver cerrar características que ya habíamos trabajado de formas de exportación y vamos a tener al final cómo pensar la exportación a partir de las condiciones post pandemia y post guerra. Formas de la exportación. La más común, que ya la nombró Julián un montón de veces, es esto de la exportación directa, ¿no? Que tiene como característica que vos negociás directo con el importador, que tenés límites al precio FOB porque te van a pelear el precio y que se van a encargar y que tu producto muere o tu conocimiento, tu seguimiento y tu amor por el producto, eso que vos le pones acá cada vez que lo llevas a un lugar para que te lo compren, eso se muere en las manos del importador, ¿no? Vos dejás de ver lo que pasa en destino. Espera que te quería preguntar Sí. esto. Vos, ¿qué, en tu experiencia, ¿no? ¿Qué peso ocupa de atrás para adelante? Primero perder el seguimiento en destino y después el problema del FOB. No, a ver, yo te quería justo hacer de abogado del diablo, porque digo, muchas veces creemos en comercio exterior que la ¿Sí? persona que nos asiste en comercio exterior sea un consultor externo, interno, un empleado, un gerente, lo que fuera, que teniendo solamente una comunicación cada tanto, ¿sí? Con ese importador, decir, che, ¿cómo van las ventas? ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos hacer una promo 2x1? Que solamente con eso tenemos la información del seguimiento. Y ahí es donde está la primera miopía, digamos, de esa pyme que tiene el aspiracional de ser exportador. ¿Sí? Porque si tomamos en cuenta todas las herramientas que estuvimos viendo ahora con Santiago, que vimos las jornadas anteriores, todo eso mismo que nosotros hacemos hacia adentro, hay que hacerlo afuera. O sea, ¿cómo se comporta el mercado con mi producto? ¿Se murió en la góndola? Perfecto, ok. ¿Por qué se murió en la góndola? ¿Porque el distribuidor no hizo su tarea o porque el producto fue concebido por el mercado como algo que no era de calidad o estaba malo o no era del gusto, o el envase o el embalaje o lo que fuera? Entonces, entre una posición y la otra, ¿sí? Hay un abismo. Hay un abismo. Entonces, me quedo contento con que me compraron una vez y creo que soy exportador y me perdí la venta anual de rotación de 5, 6, 7 veces. Entonces esto lleva un trabajo de inversión muy fuerte,
porque una vez que el primer paso es lograr que el producto esté en destino, y a partir de ahí empieza el trabajo. No es que ahí ya terminó. Ahí es el punto de partida del trabajo del exportador. Para que esto sea sostenible en el tiempo, para que sea económicamente redituable y sustentable, y para que vos puedas, como exportador, recuperar todas las inversiones que hiciste antes. Porque si todas las inversiones que hiciste antes, de viaje, de envío de muestra, de registro de productos, etcétera, 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 mueren en una exportación de un contenedor o de 2 pallets, nunca recuperaste esa inversión. Entonces es la decisión peor tomada en el desarrollo. Yo como consultor te digo, bueno, mira, si no vas a seguir hasta el final, ni registres el producto, ni inviertas, ni mandes una muestra. Estás perdiendo el tiempo. Que eso es lo más difícil de encontrar o de poder hacérnoslo carne como pymes, ¿sí? A la hora de tratar de emprender estos desafíos de convertirnos en exportadores o de desarrollar un nuevo mercado. Siempre digo el ejemplo del kiosco. Es como que abrimos un kiosco y tenemos chocolate y cigarrillos. Y viene el cliente y te dice, un chocolate, 2 paquetes de cigarrillo, chupetines, chicle, galletita, gaseosa. No, no tengo. Va una vez, va 2 veces. A la tercera vez va a otro kiosco. Entonces, cuando uno quiere montar el kiosco de la exportación de ese mercado, tiene que tener el capital de trabajo para poder montar el kiosco con todos los artículos para que ese cliente se quede, permanezca en el tiempo, vuelva a comprar y cada vez que vuelve compre algo más. Lo mismo pasa en destino con un software, con un vino, con una cinta, con una manzana. De la misma manera. Yo entiendo que para las pymes argentinas es una inversión muy alta, ¿sí? Porque muchas cosas son en dólares, porque las variables del mercado a veces no están tan estables y se complica mucho. Pero siempre es un camino de aprendizaje. Yo digo que los que participamos del comercio exterior es como que vamos haciendo un máster en forma permanente, ¿no? Porque ese comprador, ese consumidor de otras partes del mundo, ¿sí? Está nutrido por toda la competencia internacional. Son muy pocos los países que no tienen influencia de importación de todas las partes del mundo. Inclusive Brasil, que es un país nacionalista, el 50% aproximadamente del consumo es importado. Porque si no, la fábrica de Brasil no alcanzaría para abastecer esa demanda del mercado doméstico. Entonces, digo, participar del comercio exterior siempre nos trae beneficios, ¿sí? En reducción de costos, en diseños de envase y embalaje, en sistemas de comercialización. Entonces, a partir de eso, digo, ¿cómo nosotros hacemos, ¿sí? Para que ese primer peldaño, que es todo un éxito, que la mercadería llegue a destino por primera vez, no muera ahí, ¿no? Recién por WhatsApp me mandaba una gente, colega que hace vino, me dice, sí, por si te sirve una institución de acá local con una agencia de promoción, digamos, privada de Panamá, ¿no? Que llevan vinos y qué sé yo. Pero, claro, llevan vinos y ponele que tenés digamos, una buena oportunidad y vendiste. Pero después quedó el vino ahí en la góndola de Felipe Mota o de H. Sanetatos. Y no rota, y bueno, y no rota porque tienen 250.000 etiquetas al lado de tu vino. ¿Y cómo haces vos para diferenciarte desde el punto de vista de producto? Está tu vino y al lado hay 150 etiquetas más. ¿Quién gana?
¿El más rico? ¿El mejor elaborado? ¿El que tenga la mejor etiqueta? ¿El que tenga el mejor precio? ¿O el que tenga la mejor estrategia de comunicación y percepción en el mercado? ¿No? Para pensar. Entonces, después, nosotros siempre estamos limitados en la exportación y en el precio FOB. Y yo entiendo ahora lo que voy a decir. Digo, el comercio exterior para nosotros como pymes en general, y disculpen los que lo conciben de otra forma, pero lo pongo el ejemplo así maximizado como para graficar, lo percibimos como un costo de oportunidad. ¿Qué quiere decir? Que cuando tengo un lote X, si viene un distribuidor del mercado local, me pone la plata por adelantado, ¿sí? Y maximizo mi renta ahí, le entrego todo el lote. Entonces, no exporté. Maximicé mis ganancias ahí. Ahora, cuando no tengo mercado interno, cuando pasan estas cosas que pasan en Argentina, voy a buscar la exportación. Claro, pero cuando yo fui a buscar la exportación es tarde, porque no tengo la construcción anterior en forma permanente en el tiempo para que hoy, que necesito, me compren. Entonces, desarrollar un cliente en el exterior y sostenerlo en el tiempo, y voy a poner el ejemplo de lo que hicimos con los remaches en Paraguay, el 100% de los remaches que consume Paraguay de importación son de la República Argentina. Y son años y años de inversión, de viajes, de ferias, de muestras, de promociones. Pero cuando acá el mercado interno está flaco, lo que nos salva nuestras cuentas y los bolsillos a esta empresa son las exportaciones, que representan un 30 o un 35% de su facturación. ¿Sí? Y así pasa en cada uno de los mercados. Hay mercados más sofisticados porque tienen otro idioma, pero en todos los mercados tenemos la posibilidad de trabajar la comunicación de nuestros productos para poder desarrollar, ¿sí?, una estrategia sostenible en el tiempo de exportaciones que hagan que nuestros productos permanezcan en la góndola en forma indeterminada. ¿Sí? Y la estrategia de trabajar este FOB es ver bien cómo conformamos este valor FOB. Si el valor FOB siempre va a ser una oportunidad por el tipo de cambio, estamos errando al vizcachazo, ¿sí? Porque el comercio exterior siempre es de mediano y largo plazo, nunca es una alternativa de corto plazo. Ahora, cuando yo estoy preparado y ya desarrollé las inversiones y los negocios y las alianzas estratégicas de mediano y largo plazo, cuando viene el oportunismo del corto plazo, yo ya estoy preparado y ahí también gano, pero nunca al revés. Sí, Santi. No. Justo pasé el slide porque era de esto que estaba diciendo, ¿no? Dejar de pensar, la alternativa a esa exportación directa es una exportación que se piensa en el tiempo, de un modelo más asociativo, con operadores locales, y que tiene la importancia estas dos cosas que vos describías, tener una figura o algo equivalente a un gerente de ventas en destino, o hacerlo asociativo desde acá, es asociarse con otro que produce algo complementario para ir juntos a ocupar un lugar, ¿no? Sí, también hay veces que, a ver, pongamos un ejemplo X, no sé, yo fabrico este mate, ¿sí? Tengo la distribución local, estoy exportando a Uruguay porque es cerca, es fácil, y de repente quiero entrar, digamos, al mercado de la Unión Europea, ¿sí? Y capaz que a mí solo no me da el cuero para hacer las inversiones pertinentes para poder hacer ese desarrollo. Entonces puedo ceder, ¿sí?, la comercialización y la distribución de este artículo que fabrico yo, de esta patente, de esta marca, de esta imagen, a un socio en destino local,
que sea la puerta de entrada para que mi producto esté ahí de forma permanente. Che, Julián, ¿y cuánto querés ganar? No, yo quiero ganar el 100% de todo para mí, porque es el mate que hacía mi abuelo. Y estás equivocado. Estás equivocado. Si eso para vos hoy representa cero. La Unión Europea hoy, que vos no estás, representa cero. Gana 1%. 1% de millones de consumidores que vas a tener sustentables en el tiempo. Eso va a ser mucho más rico tu desarrollo productivo local y tus otros clientes de exportación, que esos son tuyos. Entonces, hay un montón de formas de asociarse, ¿sí? Y si yo siempre digo que cuando el negocio es bueno, el producto es bueno, siempre el capital aparece. Ahí a veces lo que nos pasa es que nosotros creemos que tenemos el mejor mate del mundo y en realidad es medio pelo o una porquería. Entonces ahí cuesta mucho más que aparezca el cliente o que aparezca el negocio, ¿sí? O el inversor, ¿no? Entonces, en eso también tenemos que mirar hacia adentro y hacer una autocrítica. Sí, y bueno, digamos, y en la misma línea que lo decís, este, lo que más abunda en las pymes es como el caso equivalente pero opuesto, es decir, el mate es demasiado bueno para las necesidades del mercado. Estás produciendo un mate que se vuelve es tan bueno que es tan caro que no tiene mercado, ¿no? Bueno, Ese es el otro problema. eso es un análisis que hago yo. Cuando yo hago el análisis de la Argentina, saco los commodities, ¿no? Porque en eso somos buenos. Y eso está regido por un valor internacional, digamos, ¿no? Entonces ahí no hay mucho para hacer. Pero cuando vamos a manufacturas de origen industrial, hacemos cosas muy buenas, ¿sí? Pero nos quedamos en el medio. O sea, para los mercados premium no llegamos con la tecnología o con los últimos envases o lo que fuera, ¿sí? Y para los mercados bananeros, digamos, más de medio pelo como Latinoamérica, es un producto excelente pero caro. Entonces, no agarramos ni el mercado S1 de los países desarrollados, ni agarramos la escala de los países más empobrecidos. Nos quedamos en el medio. Entonces, a veces ahí también hay que, en lugar de fabricar solamente buenos productos, también tenemos que aprender a hacer buenos negocios. Transformar el empresariado argentino, que siempre sabe hacer buenos productos, en que den ese paso de convertirse en empresas que sepan hacer buenos negocios. Creo que de eso se trata el desafío. Estás muteado, Santi. Perdón. Decía, y en ese sentido está esto de que lo que hay que empezar es a pensar en exportaciones que sean sustentables. Esto, sintetizando cosas que vos ya dijiste, ¿no? Es en esas dos estrategias de competir, bueno, yo puedo pensar en competir por precio o en competir por servicio, y que si voy por precio es poco probable que fidelice, siempre va a haber un chino que lo haga más barato, ¿no? La discusión en la competencia por precio sobre la calidad no está. En cambio, por servicio es otra cosa, porque tu calidad va a tener otro valor si está dentro de los márgenes de precio aceptados por ese mercado. Y si vas por servicio, fidelizás al cliente, fidelizás tanto al final como a tu cliente inmediato. Aparte por servicio, ¿no? Cuando uno trabaja la última milla en destino, aparecen un montón de nichos de mercado, ¿sí? Que son tan interesantes y tan grandes para nosotros como exportadores, que ya satisfacen nuestra cuota de exportación como pyme. Pongo un ejemplo cualquiera, digamos, ¿no? O sea, si nosotros agarráramos en la Unión Europea, ¿sí? Una cadena de kioscos, ¿sí? O alguna franquicia que le podamos abastecer, no sé, un vino, algún producto comestible, alguna galletita, algo, ya con eso estaría para nosotros. Porque los volúmenes y las escalas
que esa cadena, ¿sí? O esos mini distribuidores o pequeños distribuidores que le venden a toda la Unión Europea desde alguno de los países, ¿sí? Sería algo para nosotros muy interesante, ¿sí? O sea, imagino, no sé, para uno de nuestros clientes, el desembarco en la Unión Europea de los locales y la distribución de alimentos para mascotas, en los pet shops. ¿Cuántos hay en Europa? Millones. Y diferentes cadenas con diferentes nombres, con diferentes llegadas, ¿no? Entonces, hay mucho para hacer, pero siempre es la última milla. Porque es más difícil que te digan, che, sí, ¿qué tal? Me gusta tu producto. ¿Dónde estás? En Argentina. Qué lejos que queda. Uy, la distancia. Uy, el barco cuánto tarda. Entonces nosotros también tenemos que hacer un esfuerzo, ¿sí? De acercar nuestro stock, ¿sí? Lo más posible al consumidor final. Porque eso que decía Santiago, que le pasó a Coca-Cola, ¿sí? Coca-Cola estaba en cada uno de los lugares con el producto para la pronta entrega, ¿sí? Para la venta por impulso. Ahora lo único que cambió, ¿sí? Fue que esa venta por impulso va a tratar de llevarlo, ¿sí? A una construcción de aspiracional que sea que yo tengo que tener siempre la botella de 3 litros de Coca-Cola en mi familia y en mi mesa. Pero para eso, Coca-Cola tiene stock en destino. Coca-Cola tiene los medios de distribución para poder llegar a todos los supermercados que van a comprar sus clientes por internet y le va a llegar la Coca-Cola. Entonces, toda esa construcción, nosotros también tenemos que hacerlo desde nuestras pymes para ver cuáles son los aliados estratégicos que van a hacer posible, ¿sí? Ese desarrollo. Porque si no ocurren todos esos eslabones y esas herramientas, nunca vamos a poder tener un proceso exportador sostenible en el tiempo. Se van a morir en 1 o 2 exportaciones directas, 1 o 2 veces por año, y nunca vamos a saber ni a tener control de qué pasa, ¿sí? Con nuestros productos y por qué no crecen las ventas y por qué no demandan tal artículo y el otro sí. Sabes que ya que estabas hablando de llevar productos a la Unión Europea, nosotros tenemos en este Zoom el lujo de contar con la presencia de Alfredo Atanasov, que es el embajador argentino en Bulgaria, y Bulgaria es un muy buen destino para pensarlo como puerta de entrada a la Unión Europea. Y aprovecho que está él, entonces, si te parece, para que nos lo cuente. Alfredo, ¿andas por ahí? Excelente. Alfredo, un gusto que estés acá con nosotros, siempre acompañando a las pymes. Y la verdad que bueno, para esta audiencia, en este esfuerzo del Ministerio de Producción, de Desarrollo Productivo de la Nación y de la Universidad Nacional de Luján, que esté tu presencia en esta última charla para darnos un panorama de los negocios con la Unión Europea, digamos, a través de Bulgaria. La verdad que es realmente un lujo para todos nosotros. Muchas gracias por estar. No, muchas gracias a ustedes por haberme invitado a participar. Realmente estoy muy contento de poder intercambiar ideas y opiniones con ustedes y con el resto de los participantes. Creo que, como lo decías, hay muchas oportunidades comerciales en el marco de Bulgaria. Nosotros preparamos una presentación. Si a vos te parece, Dale, todo tuyo. podemos compartir pantalla y lo vamos viendo. Dale. ¿Ok? Ah, pero me dice que estoy inhabilitado. A ver, espera que corte. No voy a de- Ahí está, dale. ¿Ahí estamos? Sí, sí. Bueno, perfecto. En principio les quiero comentar, para quienes no lo conocen, qué es Bulgaria. Es un país relativamente pequeño, tiene una superficie de 111.000 kilómetros cuadrados.
está en el cuadrante nororiental de la península balcánica y limita al norte con Rumania, está separado por el río Danubio, al este limita con el Mar Negro y al sur con Turquía y Grecia y al oeste con Serbia y Macedonia del Norte. El tipo de gobierno es una república parlamentaria. En este momento están en proceso electoral. El 2 de octubre habrá elecciones para elegir el nuevo parlamento y consecuentemente elegir un nuevo gobierno. Es miembro de la Unión Europea y miembro de la OTAN, su capital es Sofía. El idioma oficial es el búlgaro, con alfabeto cirílico. Le puedo dar fe que es difícil. Y la unidad monetaria es la leva, que tiene una paridad fija con el euro de 2-1 y que está regulada por el Banco Central de la Unión Europea. Tiene 28 provincias, 265 municipios y 6 regiones. Y su población es del orden de los 6.800.000 habitantes, resultado de un censo que se hizo el año pasado. Hubo una caída de la población de más o menos el 1% comparado con el censo anterior. Hay una fuerte concentración de la población urbana, 73.1%, y la densidad poblacional es de 61.6%. Esa población urbana del 73% está distribuida en muy pocas ciudades, que son Sofía, Plovdiv, Burgas, Varna, Ruse, y allí está el 73%. La composición étnica es 84.8% de búlgaros, 8.8% de turcos, 4.9% de rumanos, y después hay otras etnias que también participan. Según la Constitución, la religión y la práctica religiosa es libre, pero tradicionalmente el pueblo búlgaro profesa el cristianismo ortodoxo. No obstante, que hay cristianos católicos y ya que estamos en la Universidad de Luján, creo que debemos decir que no hace mucho tiempo una ciudad que se caracteriza por tener una gran cantidad de católicos en Bulgaria hizo un hermanamiento con la ciudad de Luján. Es una ciudad que fue visitada por el Papa Francisco en el año 2019. La distancia con Buenos Aires son 13.000 kilómetros y tenemos una diferencia horaria de 5 horas en invierno y 6 horas en este momento en época de verano. El Producto Bruto es de 67.2 millones de dólares y el PBI per cápita es de 9.852. Tienen una inflación muy baja. En este momento, como consecuencia de los problemas inflacionarios que está teniendo todo el mundo, se está elevando, pero aún así están en el 3.3%. El desempleo también es muy bajo, 5.3%. Las inversiones extranjeras directas son el 1.9% del PBI. El déficit presupuestario es de 4.1%. La deuda pública 25.1% del PBI. Y los impuestos, que son los más bajos de Europa, es 20% de IVA para algunos productos, 9% para otros y un impuesto a la renta del 10%, y no hay más impuestos. El tipo de cambio es, como les decía, una leva equivalente a más o menos 2 euros y equivalente a 1.72 dólares. Alfredo, Sí. déjame interrumpirte. Sí, por supuesto. Porque, solamente para ver el indicador de la inflación, digo, está de más aclarar que es 3.3% anual. Sí, claro. ¿No? Porque nosotros tenemos en el mercado interno una distorsión de todos estos valores que para que no se confunda, digo, ¿no? Cómo imagínense ustedes pymes, cómo ustedes podrían desarrollar alianzas estratégicas y negocios en un mercado donde prácticamente llega hoy tu artículo a 10 dólares
¿sí? Y a fin de año son casi $10. Es lo mismo. Sí, Digamos, es el mismo valor. eso es algo que a nosotros nos cuesta muchísimo, y en la exportación, viste que todos los meses cambiamos la lista de precios, y bueno, eso es algo que culturalmente en los mercados de destino, como en Bulgaria y otros, no se entiende y no se acepta, digamos, ¿no? Entonces, bueno, perdóname que te interrumpí para, No, por favor, para por hacer esa... favor. Fue muy interesante tu reflexión. Yo quiero rescatar y destacar que todos estos indicadores de alguna manera mucho tienen que ver con la caja dentro de la cual está Bulgaria, que es la Unión Europea, ¿no? Antes del ingreso a la Unión Europea, esta no era la situación, digamos, tenían Claro. alta inflación, tenían mucho desempleo, tenían muchas dificultades. Ahora todo está de alguna manera acotado, fundamentalmente por las directivas que fija la Unión Europea, con toda una gran política de subsidios, y que para poder acceder a esos subsidios, Bulgaria, como el resto de los países, tienen que cumplir con una determinada cantidad de indicadores. Allí hay un cuadro de la estructura del PBI, y ustedes podrán ver cuáles son los sectores más importantes. Industria, elaboración, extracción, energía, aguas, 22%, 21% turismo, transporte, servicios varios. El turismo ahora está teniendo algunas dificultades como consecuencia de la guerra en Ucrania, porque en las costas del Mar Negro de Bulgaria iban muchos búlgaros, iban muchos rusos y muchos ucranianos, que ahora ya no van y están siendo reemplazados por otros de otros países europeos, ¿no? Y bueno, allí verán ustedes los porcentajes. La informática y las comunicaciones es un 8% del PBI. Bulgaria es un país muy importante en ese aspecto y es un proveedor importante a Europa de productos vinculados a la informática y de productos vinculados a las comunicaciones. Y en cuanto a las actividades financieras, también están bastante sólidos. Tienen bancos nacionales y tienen filiales de bancos extranjeros. Hace pocos días se dio a conocer el resultado y el balance de los distintos bancos, y realmente está bastante bien. Y tienen, en materia de bienes raíces, inversiones muy importantes. Permanentemente se están construyendo fundamentalmente edificios, y hay muchas facilidades también para poder acceder a la vivienda. Digamos que aquí hay préstamos a 35 años. Entonces, a los búlgaros les resulta bastante fácil poder acceder a la vivienda, como poder acceder a un auto. También los préstamos son muy largos. El comercio exterior de Bulgaria, el total del intercambio son 74.000 millones, más o menos, al año 2021, de los cuales tienen exportaciones FOB de 34.800, importaciones CIF de 39.225, así que tienen una balanza comercial negativa, pero en realidad mucho no les preocupa porque el resto de los indicadores los tienen bastante sólidos, ¿no? Pero si ustedes ven la serie, desde el 16 hasta el 21, siempre la balanza comercial ha sido negativa. Pero no es un tema que les genere preocupación. Los orígenes de las importaciones de Bulgaria son fundamentalmente de la Unión Europea, en este caso excluido el Reino Unido. Luego está Asia, que vende bastante aquí. Luego los países europeos excluidos, los de la Unión Europea y los balcánicos. Después los países balcánicos, que son los más cercanos. Y después venimos nosotros, América, con un porcentaje de más o menos el 5%. Y la estructura de las importaciones básicamente es materias primas con el 43%, bienes de capital el 24%,
bienes de consumo el 24%, bienes energéticos 8,3%, y otros es muy pequeño. Los bienes energéticos hoy están en una situación complicada, también como consecuencia de la guerra, ¿no? Es decir, que están buscando alternativas, y todo indica que seguramente van a volver a cerrar un acuerdo con Gazprom de Rusia, porque han intentado otros caminos, pero no se pudo conseguir. Y aquí los inviernos son verdaderamente muy crudos, así que el gobierno ya ha autorizado a la Secretaría de Energía para que retome las negociaciones con Gazprom a los fines de poder cerrar algún acuerdo. Veamos ahora cómo es el comercio con Argentina. El comercio con Argentina, como ustedes verán en la serie, ha tenido fluctuaciones y en algunos casos ha ido decreciendo. Eso obedece a que Argentina era un proveedor muy importante con la mina debajo de la Lumbrera de cobre, pero luego hubo algunas dificultades en términos de que el cobre empezó a salir con arsénico y se suspendió prácticamente esa exportación. No obstante que algo de cobre se vende, pero no lo que se vendía en aquella oportunidad. Pero hoy, digamos que estamos en un comercio más o menos de 64.000 millones, de los cuales las importaciones argentinas son 36.700, las exportaciones de Bulgaria a Argentina 27.000, y ahí hay una balanza comercial favorable a Argentina de 9.300 millones. Las importaciones de Bulgaria desde Argentina, y creo que este es un dato que a ustedes les puede interesar, es importante maníes sin cáscara, es más o menos el 24% del total de las importaciones de Bulgaria desde Argentina es maníes, es minerales de plata, que de alguna manera podríamos decir que están reemplazando lo que se cayó respecto del cobre que se exportaba y que estaba tan bien. Luego, lana sin cardar, esto se exporta mucho y proviene generalmente del sur del país, ¿no? Y porotos también pues es un rubro interesante. Y después, como verán, hay otros como harina, lana peinada, grasas, aceites, maíz, sembradora de siembra directa, peles de soja, limones, vinos, en realidad distintas cosas, pero esto ya en porcentajes menores, ¿no? Todo indica que las posibilidades que hay para Argentina de ampliar el comercio, tanto en estos rubros como en otros, es muy importante, porque Bulgaria es un país que importa mucho de nosotros y también de otros países, ¿no? Obviamente que eso nos obliga a tener una competencia fuerte. En este momento estamos compitiendo con nuestros porotos, con los porotos que vienen desde África, pero bueno, estas son las reglas de juego del comercio internacional, ¿no? Bulgaria es un país que tiene una ubicación geoestratégica muy importante. Es la frontera que Europa tiene en una parte de su territorio, y tiene 5 aeropuertos, de los cuales 4 son muy importantes y muy activos. Tiene puertos marítimos y fluviales. Tiene 2 grandes puertos marítimos, que son Varna y Burgas, y después tiene como 4 o 5 puertos más pequeños, pero que realmente también son muy importantes. Y tiene 8 puertos sobre el Mar Negro, que son los que, sobre el río Danubio, que son los que le generan la conexión hacia el norte, digamos, hacia Rumania, Hungría, Moldavia, incluido Rusia, Ucrania, por supuesto, por ese camino. La red ferroviaria es una red muy importante, que es una red que está interconectada a la red ferroviaria europea.
es decir, que desde aquí se pueden trasladar mercaderías a cualquier país europeo por ferrocarril, y también se pueden trasladar hacia el norte, hacia Rumania, Moldavia, Hungría, bueno, ese tipo de países, ¿no? Y la red vial, de alguna manera, también acompaña esta interconexión que Bulgaria tiene en materia de red ferroviaria, y es muy utilizada, y suele ser Bulgaria también un país de tránsito para muchos países europeos que compran productos en Turquía. Todos pasan por Bulgaria, muchos también de Grecia pasan por aquí. Pero y muchos también utilizan los puertos de Varna o Burgas para descargar sus productos, y desde allí cruzan Bulgaria o por tren o por red vial, y se conectan con el resto de los países europeos y también con los países hacia el norte. Nosotros estamos trabajando un proyecto interesante, que es la posibilidad de hacer un hub logístico, que, como ustedes saben, son centros de almacenamiento y distribución en zonas francas o depósitos fiscales. Tiene como objetivo aumentar la oferta exportable y el volumen de las exportaciones de la Argentina, y fundamentalmente dirigido al mercado europeo y al mercado asiático desde Bulgaria. En Europa hay otros 2 hubs, que está uno en Países Bajos y otro en Barcelona, y pensamos que esta posibilidad de un hub en Bulgaria podría ser muy interesante para la llegada de los productos argentinos. Los objetivos particulares, como les decía, es promover los productos en los mercados europeos, en Medio Oriente y en Asia Central, y brindar las oportunidades a las empresas argentinas de consolidación de contenedores para poder disminuir de esa manera los costos de envío, mejorar los costos de transporte y almacenamiento, y generar un showroom y un marketplace permanente para poder exhibir nuestros productos. El potencial alcance territorial de la distribución desde Bulgaria es Europa, por la facilidad de acceso que conversamos, los Balcanes, la cuenca del Mar Negro, los países del CEI, el Cáucaso, Turquía y Medio Oriente. Y por el país, como les decía, pasan 5 corredores de transporte que son pan-europeos, que conectan a Bulgaria con Asia Central. Bulgaria, como es miembro de la Unión Europea, tiene libre circulación de mercaderías, y, como también les comenté, el país posee los costos impositivos y de mano de obra menores en relación con los otros países europeos. La región es una de las que está caracterizada con potencial para un rápido desarrollo. ¿Qué infraestructura tiene Bulgaria para poder avanzar en esta idea? Tiene 6 autopistas, 230 estaciones de trenes con posibilidades de carga y descarga, 4 aeropuertos internacionales, Sofía, Plovdiv,